a Flashback, el programa donde hablamos sobre películas, series y muchas cosas más. Mi nombre es Keylor Bermúdez y el día de hoy tenemos un programa súper especial. Me encuentro acá con Gabriel Ortega y María Paz Contreras, director y productora de la película Emelina. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Lo primero creo que nos gustaría saber es cómo surgió esta idea de hacer una película que se desarrolla en 3 países, Argentina, Chile y Costa Rica. Y más importante, ¿cuándo fue ese momento donde dijeron, ok, hay que hacerlo? Yo creo que quizá es como, por un lado, importante hablar como, digamos, de la pulsión, como la pulsión y las ganas como de querer hacer cine. Nosotros veníamos, digamos, de un momento que no nos sentíamos a gusto con las formas tradicionales de hacer cine, ¿no? Como con el rodaje, los presupuestos, toda la logística. Pero aún así queríamos hacer cine, digamos, como que sentíamos que era algo que como que quizá uno no puede como detener o uno quiere entregarse como a esa emoción y un poco a partir de un contexto en que estaba como en, yo personalmente en ese momento estaba como en un taller de realización terminando la universidad. En este taller nos dejaban muchas consignas, muchos cortos con consignas, digamos, era, no sé, por ejemplo, grabar un sueño y tenías que presentar un corto en una semana más, o grabar una persecución, o grabar, no sé, distintas consignas. Entonces, como que eso fue dando, digamos, como una práctica de grabar continuamente con el cotidiano, de siempre andar con la cámara, el trípode. Y ya luego en un momento también fue como un paso bastante natural de decir, bueno, quizá esta forma en el que uno puede grabar sin grandes recursos, digamos, o con las herramientas que uno tiene a mano, puede ser un modo de producción para explorar algún lenguaje cinematográfico, digamos. No sé si... Sí, yo creo como que nos afirmamos mucho como en una idea de cómo producir, como con los recursos que manteníamos en ese momento, que era tener una cámara y tener un trípode, y articular un poco como situaciones a partir como de esta escasez de recursos, como también afirmarnos como de que eso era un pro y no un contra, como una posibilidad más que una imposibilidad. Entonces creo que sí, como que también ese fue como un empuje y una como toma de decisión, tanto como desde la dirección, pero también como desde cómo se hace esta producción, cómo se levanta esta película, cómo se hace con estos recursos. Claro, súper interesante. Y bueno, ahora que hablaban de llevar siempre la cámara, ¿verdad? Emelina es una película que nos lleva a muchos lugares, tanto físicos como profundos, ¿verdad? Personales. ¿De dónde viene esa inspiración de crear un lugar tan especial? Bueno, como primer gancho, ambos habíamos leído un libro que nos sirvió también como un poco de mapa, que es un libro de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, que son ciudades imaginarias que son relatadas por un viajero a un emperador. Entonces, es como esa posibilidad de que alguien cuente una fantasía, se la cuente a alguien, nos parecía como también un motor como para poder como construir una ciudad a partir de muchas ciudades. Entonces, una ciudad imaginaria que se construye a partir de cómo se construyen esas otras ciudades, como en esos otros relatos. Sí, y quizá también, digamos, como operación de lenguaje, digamos, dentro del cine, yo creo que también cuando uno, digamos, cuando tenés estos recursos como una cámara y un trípode y empezás a observar digamos, el entorno, creo que no, digamos, es muy natural empezar a ver la vida personal, digamos. Y en ese momento que nosotros empezamos a desarrollar el proyecto, yo creo que ya venía, bueno, hay una larguísima tradición, pero en Latinoamérica se empezó a fortalecer mucho como el diario personal o el diario de familia, digamos.
y nosotros justamente también en ese momento nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacer algo con estos recursos, grabando nuestra cotidianidad, que no sea autobiográfico per se, digamos? Yo creo que igual uno ve la peli y hay muchas cosas que son muy autobiográficas, digamos, aparecemos María, aparezco yo, pero claro, también era como una pregunta como de lenguaje, ¿no? Como, ¿cómo hacer con imágenes documentales un lenguaje de ficción? También, claro, muy naturalmente también uno llega a la voz en off, ¿no? Que la narración puede también brindar como esas tonos más ficticios. Y nada, como ahí se fue, digamos, a partir, como decía María, de esas limitaciones, verlas como fortalezas y como consignas también, digamos, como, Claro. como uno va Para ir diciendo, construyendo. sí, uno se pone como esas limitantes también. Bueno, tengo voz en off, tengo cámara, tengo trípode, puedo mover, no sé qué. Y ahí se va construyendo, pues se fue construyendo el lenguaje, digamos. Perfecto. Y bueno, ya que es una película que se desarrolla en 3 ciudades, Santiago, San José, Buenos Aires, fue cansado, me imagino. ¿Cómo fue ese proceso técnico de grabar en 3 lugares, 3 países distintos? Bueno, de base hay como una cuestión como muy apegado como a este recurso como de cómo entendimos nosotros la producción, un poco como yo estaba viviendo en Santiago de Chile, Gabriel estaba estudiando en Buenos Aires y eventualmente viajábamos a Costa Rica. Entonces, esos eran nuestros recursos también dentro como de nuestra propia vida. ¿Qué podemos hacer y dónde podemos grabar? Y además como que en algún momento también generamos algunos viajes como internos en cada país, como buscando un poco algunas escenas. Pero claro, es como un poco desde esa idea de producción, un poco de lo que tenemos y a partir de lo que tenemos como levantar registros y empezar como a grabar en búsqueda de esta película o de esta ciudad imaginaria que era como la consigna basal. Entonces, en la medida que íbamos como viendo como ciertas particularidades de la ciudad, también nos preguntábamos cosas de las ciudades y eso era lo que íbamos también registrando. Muy en ese tono, como muy en el tono como de las posibilidades. También es una película de bastante tiempo como de grabación que se homologa mucho también como con el tiempo del montaje, en el sentido de que no hicimos como un esquema tradicional de producción. No escribimos un guión inicialmente, no postulamos una escaleta como algún tipo de laboratorio, o sea, hicimos un trabajo como muy que se sobreimprimían todas las etapas de la producción tradicional en el cine. O sea, escribíamos, luego desescribíamos, grabábamos, luego nos dábamos cuenta que nos faltaban imágenes y así íbamos como muy construyendo quizás como módulos y esos módulos después nos dábamos cuenta que nos faltaban imágenes para volver a grabar y ver dónde estaba cada uno para ver si esas imágenes las podíamos conseguir o las podíamos ir como a buscar. Pero muy como en ese sentido, como fue también como esta producción como a 3 ciudades o incluso como, yo la ampliaría un poquito más, es como más a 3 países que a 3 ciudades, porque en la medida que teníamos posibilidades de viajar un poco más, Claro. andábamos con la cámara y con el trípode y siempre tratábamos como de hacer este tipo de registro. Sí, sí, se iban. Y bueno, entonces hablando de esa línea, de que es una película que se sale de lo tradicional, ¿verdad? De cómo normalmente se estructuran y demás, hablemos un poco del cine experimental, que es básicamente lo que Melina es, ¿verdad? ¿Cómo fue esa construcción y que eso los llevó a ganar un premio internacional, ¿verdad? En el Ann Arbor Film Festival. Sí, bueno, yo creo que como siempre decimos, digamos, quizá no partimos nunca de pensar que estábamos haciendo una película experimental. Sí conocíamos, digamos, el cine experimental, obvio, no sé qué, pero no, quizá en ese momento fue más, digamos, como una exploración, como decíamos, de los métodos de producción y que eso posibilitaba narrativamente, digamos. Y de hecho, siempre nosotros estábamos muy con la idea de estamos haciendo una ficción, cómo poder construir una ficción así.
Claro, luego eventualmente, yo creo que ya fue más pasado como a la etapa de distribución, que también, digamos, por ser un proceso tan artesanal, digamos, tan sin presupuesto o con poco presupuesto, digamos, también asumimos nosotros la tarea de distribución. Y bueno, ahí cuando armamos, digamos, el plan, la estrategia, los festivales que estábamos pensando que podía quedar, teníamos muchos festivales de ficción también, como que no habíamos todavía caído en cuenta del lenguaje que habíamos armado, ¿verdad? Entonces, ya como algunos rechazos nos fueron indicando que tal vez nos teníamos que pasar más al lado de documental, y algunos otros tantos nos indicaron tal vez que teníamos que pasarnos al lado experimental a probar. Fue experimentar, básicamente. Sí, fue experimental. Todo el proceso, yo creo que al final fue eso, como todo el proceso desde que tuvimos la idea hasta que se mostró la película y incluso circulando, porque luego hicimos como una circulación experimental también con unas amigas que tienen una productora en España, todo sí fue experimentar. Entonces yo creo como que esa libertad, digamos, que tiene también un poco quizá como de inocencia también, ¿verdad? O como de no sé. También por otro lado tiene esta libertad de experimentar todo lo que uno quiera y ir probando. Y entonces, claro, en el momento en que quedó en el festival Ann Arbor, fue como, ok, esto es una primero fue como, ok, ellos lo están considerando experimental. Y luego cuando ganó el premio fue como, bueno, entonces claramente es por ahí la línea, ¿no? También como, y fue lindo también como darse esa sorpresa de, bueno, nosotros estamos haciendo esto, pero se está recepcionando de esta otra forma. Entonces, como ir descubriendo también como lo que estábamos haciendo, y también al mismo tiempo incluso ir aprendiendo todavía más de cine experimental que implicaba, ¿no? Como al final creo que lo dijiste súper bien, es como si uno está experimentando, como que probablemente está más metido en esa área, no sé. Sí, yo también pensaba mucho en esta idea que de repente está muy como subvalorada, que es la idea como del amateur y que justamente el amateur abraza mucho, como desde lo experimental se abraza mucho el concepto del amateur o de lo aficionado o de la inocencia o del experimentar como, o del jugar, que parece ser como si uno no se lo tomara en serio de un carácter profesional. En ningún caso fue así, sino que nosotros solo abrazamos todos esos conceptos y dijimos, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, que es lo mismo que decía al principio, como de, teníamos una cámara y un trípode y con eso decidimos que teníamos que hacer una película. Y había una pulsión, como una obligación y algo que nos movilizaba a seguir haciendo una película. Entonces, hay una cuestión como que parece mucho desde las ideas como más hegemónicas del cine o del cine más comercial, como que uno no puede hacer un cine desde la inocencia, uno no puede hacer un cine desde solo tener una cámara y un trípode, y para nosotros era justamente como, no tenemos, hay que hacerlo. Claro. Y hay que hacerlo con esto que tenemos, como algo muy, como una emoción y algo que también como que todo el tiempo nos estaba empujando y nos estaba como condicionando, y esa condición no era limitante, sino que era todo lo contrario, una posibilidad todo el tiempo. Oportunidades, claro. Sí. Bueno, eso se vuelve súper inspirador, ¿verdad? Para tal vez todos los que queremos hacer cine, ¿verdad? Y pensamos, no, es que necesito un gran presupuesto o un gran equipo técnico, ¿verdad? Entonces, más bien les quería preguntar, ¿por qué es importante hacer cine experimental? Qué difícil. No sé si te puedo responder la pregunta de por qué es importante hacer cine experimental, pero sí te puedo responder muy en primera persona que para mí la posibilidad de experimentar es un poco como el aprender y desaprender al mismo tiempo. Entonces es un reto constante. Cuando yo he trabajado en producciones un poco más tradicionales, he trabajado como en otras áreas en producciones tradicionales, hay algo que está súper entendido, súper aprendido, con un rigor de lo que se puede hacer y lo que se debe hacer está como muy estructurado. Justamente como las posibilidades de hacer cine experimental es que no está nada dicho desde el principio y que las posibilidades son muchas más a la hora de empezar a hacer.
Por ejemplo, no sé, por decirte cualquier cosa, no puedo grabar la explosión de un auto porque no tengo los recursos para grabar la explosión de un auto, pero es parte de mi relato. Entonces, ¿cómo resuelvo? Como buscar como otras estrategias que el cine tradicional o quizás como más comercial no te lo va a permitir. Pero cómo puedo, o sea, desde dibujarlo, animarlo, la posibilidad de que sea solo sonoro, todo ese tipo de cosas son como las posibilidades que se ofrece a la hora de poder hacer o de abrazar un poco como la posibilidad de que tu película tenga un grado de experimentalidad. Porque es eso, Claro. al final, como un laboratorio, como estar en el laboratorio y no estar como operando las máquinas como ya se dijo que tenía que hacerse. Como eso por mi lado. Sí, también yo creo que de alguna forma también, digamos, también a nosotros nos pasó, ¿no? Y yo creo que le pasa a muchas personas que de repente al enfrentarse, digamos, al proceso creativo, digamos, tradicional o el que se enseña, digamos, en una escuela de escribir un guión o algo así, y luego la escaleta, no sé qué, la producción, el presupuesto, como que quizá no todo el mundo se siente como tan cómodo Ujú. en esa estructura y de alguna forma también te va como truncando el proceso creativo, ¿verdad? Yo me Claro. acuerdo mucho de sentarme a escribir, no sé, la tarea era escribir un guión. Y era como, bueno, ¿cómo se va a llamar mi personaje? ¿Y por qué se va a llamar de tal forma? Claro, entonces, no sé, en Argentina era típico que todos los personajes se llamaban Martín, ¿no? Como Martín, 24 años. Entonces, como quizá también el desapegarse como de esas formas también puede ser bastante, digamos, liberador o como impulsor para también uno seguir explorando en el proceso creativo que uno tiene. Justo ahora me acordaba también, ahora que María habló como del cine amateur, que Maya Deren, que es digamos una directora gran referente de cine experimental, tiene una historia de que ella quería ir a grabar a un parque porque había pasado por ahí, le había gustado como el escenario, digamos. No sabía ella bien qué iba a hacer y tenía que ir a pedir un permiso para grabar en el parque porque no se podía, si en ese tiempo se Ujú. andabas con cámara, bueno, ahí también hay lugares que hay que pedir mucho Sí, permiso. sí. Entonces como que ella llega a la oficina de autorizaciones y se encuentra con una persona que le dice, ok, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a grabar una ficción o un documental? Entonces como que ella se quedó así, le dijo, no sé, yo tengo una intuición, no, la verdad no sé, sabría qué decirte que voy a grabar, Ajá. ¿no? Eh, pero bueno, ponle documental si necesitas ponerle algo. Entonces le responde también como, bueno, si es un documental necesita una autorización de una facultad de la universidad, o si tiene trípode, como Ujú. que ya se empezaba Claro, como, se limita. se limita y como que creo que lo lindo de la historia un poco es también como ese contraste, ¿no? Entre como lo que digamos la industria o naturalmente el sistema, por como lo tenemos aprendido, te exige versus simplemente el impulso de no quiero sentarme a escribir qué voy a grabar en el parque, quiero ir al parque y ver qué voy a encontrar Ujú. y después quizá ni siquiera usar ese material, pero no, como poder tener como, yo creo que volviendo a la pregunta de por qué es importante, o al menos para nosotros también es eso, ¿no? Como tener la oportunidad de de hacer lo que uno le gusta hacer, de impulsar también el proceso creativo de cada uno y, y no verse truncado, digamos, por las formas tradicionales Claro. también, ¿verdad? Sí, es mucho demandarse. Ujú. Más bien, en una o dos palabras, ¿cómo describirían, o más bien cómo harían, o cómo se prepara uno para eso, para una película así? No sé, yo creo que yo, por experiencia personal, agarraría la cámara que tenga. Si es un celular, si es una cámara como esta, es una de estas, y empezar a grabar las cosas que uno está observando y pensando. Pero yo no sé.
Sí, yo creo que, o sea, para mí son como dos cosas como, claro, como una cámara como esta, como las que tienen acá, como en el estudio, tipo trípode, con estabilizadores de piso, con cableado y todo, es un esquema de producción. El celular es otro esquema de producción, como entenderlo también en ese sentido. Em, si lo que quiero es grabar, como no limitarse porque no tengo como quizás las herramientas en el momento, pero sí el ejercicio de estar grabando es algo como que te hace descubrir como mucho en el encuadre, como también permitir que pasen cosas, como si voy a estar como grabando en la calle, no grabar como los 10 segundos, dejar un poco como, mirar un poco como a través de esa ventana que es como el encuadre del celular, como dejar que pasen cosas ahí, es esperar a que pasen 2 minutos, 3 minutos, y de repente hay algo que como que cuaja dentro de esa escena o de eso que se está recortando de la realidad. em, Como que es como un impulso también, como una posibilidad. Eso como por parte de la cámara. Ahora respecto al sonido es otro universo. Como, eh, yo también recomiendo mucho como escuchar, como hacer como el ejercicio de la escucha, como de qué es si lo que estoy grabando me gustaría como relacionarlo sonoramente directamente con un sonido directo, como si lo grabara ahí en ese mismo momento, o si me gustaría jugar como con otros sonidos, como y también hacer el ejercicio de grabar sonido, como no obviar la imagen por el sonido, porque Claro. muchas veces a una película la puede hacer una banda sonora y puede estar grabado con el celular más horrible que pueda existir, o con la tecnología menos definida o menos adecuada, entre comillas, a lo que estás queriendo mostrar. Pero si el sonido lo abandonas, también puedes como, o sea, por eso también las películas y de entender mucho como esta idea de lo audiovisual, o sea, como una dupla bien indisoluble, y de la que ninguno como que sobrepasa como al otro, como la imagen es al sonido como el sonido es a la imagen, como respetar mucho también ese tipo de cosas, Claro, como para experimentar y empezar a jugar un poco como de salir a la calle con una grabadora y empezar a grabar y escuchar claro, o ver claro. qué pasa con eso también. También como eso de, como eso que dices, también como de, como hay herramientas técnicas para producir las imágenes y los sonidos, y quizá también es como jugar con esas herramientas, como dice María, ¿no? Como tal vez no me siento cómodo grabando, entonces voy a grabar sonido, o tal vez ninguna de las dos me hace sentir cómodo, entonces tal vez es en la edición y trabajar con material encontrado, o tal vez lo digital no me gusta y encontré unos fílmicos y empiezo como a darle rienda suelta a esos juegos materiales. Como que siento que hay mucho de la experimentación que viene como desde lo material y lo técnico, y por allá luego también pueden ir apareciendo ideas argumentales o investigaciones sobre temas. Claro, es como ir recolectando e ir armando Sí. un rompecabezas, se podría decir. Bien. Y bueno, vos sos chilena, vos estudiaste en Argentina, sabiendo, ¿verdad?, que son países pues bastante, bueno, Argentina es súper top a nivel de cine, Chile creo que está en su mejor momento a nivel de cine también, tiene famoso Pedro Pascal, 2 nominaciones a los Oscar en esta temporada. ¿Qué creen ustedes que Costa Rica, que también viene en desarrollo, muy, muy en desarrollo, con el tema del cine pueda aprender de estos países y de todo lo que se está haciendo en la industria? Yo creo como que el caso de Chile ha sido como un trabajo como de bastantes productoras que partieron como independientes y que hoy día están mucho más como, se sostienen más comercialmente, a punta de trabajo híbrido, en definitiva, entre cine y publicidad, que es algo que, por favor, entendámoslo como un pecado que hay que cometer un poco como para sobrevivir. Em, y claro, como que este tipo de como trabajo que se ha venido desarrollando creo que ha sido como un trabajo quizás no tan lento, pero sí como a la velocidad de lo que van las cosas ahora, creo que sí ha sido como lento, pero seguro, y que se va situando un poco como en ir ubicando también como películas en festivales a nivel internacional, con un trabajo, bueno, también aquí hay que reconocer como a nivel estatal hay fondos bastante grandes,
No es tan fácil conseguirlos, obviamente, hay que postular, hacer todo un proceso como que es bastante largo, pero sí existen fondos en Chile, tanto para la circulación como para la producción y la distribución. O sea, como ahí hay como la posibilidad de, por ejemplo, tener pasajes para un festival, pero también como para levantar un proyecto y grabarlo, y lo mismo como quizás para entrar como a espacios de distribución. Eso es como un plus que quizás que no sé muy bien cómo está la escena en ese sentido, como acá en Costa Rica. Entiendo que igual a nivel como de fondos gubernamentales es baja la inversión en cine. Yo creo que eso sí le dio un impulso como importante a Chile, y son fondos que crecen año a año. Creo que eso también como no está de más como mencionarlo. El caso de Argentina es distinto porque tiene una industria como muy situada desde hace mucho tiempo, y también tiene esta doble militancia, o sea, tiene mucho de publicidad, mucho comercial, pero también permite como mucho el cine autoral. Y creo que en ambos países hay una relación, o ha habido como un buen posicionamiento del cine autoral, que podemos llamarlo desde como cine arte, cine autoral o algo más experimental. Desde lo mismo que decía Gabriela hace un rato, o sea, la idea de los diarios, la idea de como el registro más doméstico, sin el prejuicio de que es o no es una película. Como cuando una película es una película, bueno, cuando también decidimos que sea y empezamos a tratarla como una película. Eso yo creo que ha pasado, y no sé, por ejemplo, ahora pensaba en Maite Alberdi, que que ganó el Goya ahora con La memoria infinita, y que también está haciendo como una circulación y ha hecho circulaciones súper importantes. Ella tiene una de sus primeras películas que se llama El Salvavidas, y es principalmente sonido, trabajo de sonido. Las cámaras son unas cámaras muy fijas, muy a distancia, donde se graba una escena, pero lo que ella trabajó muy bien ahí fue el sonido. Entonces como que de repente, claro, quizás el registro sonoro en ese momento era más accesible para ella, y quizás no tanto una gran producción en playa, en grabar registro en playa. Y claro, como que potencia eso como el objetivo de la peli. Entonces como que hay ahí como que también jugar un poco con las estrategias y con lo que nos permite como la misma producción de lo que estamos haciendo, ya sea por descubrimiento, por falta, porque lo tenemos a la mano, porque podemos sacar equipo de la universidad o lo que sea. Bien, y ya para ir cerrando y volviendo a Emelina también, Emelina es una película hermosa que nos lleva a muchos lugares distintos, ¿verdad? Y nos hace soñar. Me gustaría saber qué soñaron ustedes en ese momento, y más importante, si ustedes pudieran ir ahora a Emelina, si pudieran volver a ese lugar ficticio que ustedes crearon, ¿qué soñarían? No sé si a Melina específicamente, pero bueno, como María contaba, nos basamos mucho en el libro de Ciudades Invisibles de Italo Calvino, y él hacía mucho ese ejercicio de las ciudades. Hay una ciudad muy bonita que él inventa, es una ciudad en la que todas las personas cambian de casa, nombre y profesión como cada 6 meses. Entonces nadie vive la vida que tiene, o sea, todos viven la vida de todo el mundo. Ajá. Durante, no sé, la historia de sus días. No sé por qué me acordé de eso, pero no sé. Creo que el ejercicio también de hacer ciudades ficticias también es como la posibilidad de jugar y experimentar con formas de relacionarnos y de habitar. No recuerdo muy bien en este momento en que estábamos en los años de producción de esa peli, pero claramente había como quizá un cuestionamiento sobre las ciudades que estábamos habitando, observar también las diferentes dinámicas que se generan en cada ciudad. Buenos Aires, Santiago y San José son ciudades muy distintas, y las personas se relacionan muy distintas en cada una de ellas. Tienen similitudes también, pero siento que era eso, como jugar a explorar otras formas de relacionarnos y de vivir, no sé. Sí. Que estaba pensando cosas parecidas, pero hay ejercicios como que hacíamos en la película que a mí
ahora que la vi de nuevo, porque llevaba un tiempo sin verla, entonces como que volver a verla en esta instancia un poco de sentarse, sala oscura, que es otra experiencia que también creo que está muy buena como frente a toda la invasión de plataformas, que está todo bien, re bien que existan las plataformas, pero también está muy lindo como hacer sobrevivir la experiencia de la sala de cine. Y pensaba mucho como en ciertas cosas que suceden en Emelina, que son algo que de alguna manera igual a mí me pasan en la ciudad, como esta cosa de perderse, o esta cosa de reflexionar de repente sobre un lugar, por ejemplo este lugar que es el estacionamiento, que por qué se llama estacionamiento y qué absurdo es que algo se llame estacionamiento. Como ese tipo de tensiones que hacíamos en ese tiempo y que construían esta ciudad imaginaria, que era como de repente ver algo que está sucediendo y que parece muy normal, pero que detrás de eso hay algo un poco absurdo también como en el habitar en la ciudad. Como que hay muchas cosas, hay muchos guiños al absurdo en la ciudad, y en el ejercicio de recorrerla, de observarla, de tomar distancia, de estar leyendo algo y de poder observarle, decir como en relación a esto que estoy leyendo, o esto que vi, o esta publicidad que escuché ayer, como todo ese tipo de cosas, de repente como ese entramado o esa ramificación que se arma cuando estás en un proceso creativo donde todo empieza a ser parte de, todo se combina, todo lo que comiste, lo que viste, o sea, todos esos gestos, todas esas pequeñas como cositas empiezan a formar parte de ese entramado. Y eso para mí es como de las cosas más bonitas que tengo como de la experiencia de un proceso creativo, en general, como una invitación a que los procesos creativos sean menos tortuosos y un poco más, no sé, desafiante en ese sentido. Todo lo vamos a agradecer y lo vamos a disfrutar si lo hacemos así. Bueno, Gabriel, María Paz, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir, por educarnos con respecto al cine experimental y por inspirarnos con una película como Emelina, que definitivamente hay que ir a ver. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, y nos vemos en otro episodio de Flashback.